Eh, Bien, chicos, antes de la prueba, yo ya les revisé la primera tarea, ¿ok? No sé si vieron sus notas, ¿la pudieron ver? Sí, profe. ¿Sí? ¿Les llegó la notificación de que lo había evaluado o no les llegó ninguna notificación? Sí, sí llegó. Ya. Si tienen dudas, preguntas sobre su puntaje, nota, etcétera, me pueden escribir un correo, ¿bien? Y lo podemos ver, ¿ok? Um, Les voy a subir la pauta hoy, yo creo que en la tarde, ¿bien? Así que para que revisen sus preguntas, o sea, sus respuestas con la pauta y luego me puedan hacer llegar sus inquietudes sobre sus notas o puntaje, ¿ok? Ah, Respecto a la prueba, bien, como saben, lo más probable es que hoy ya terminemos la parte de teórica, ¿cierto?, de modelos Probit y Logic. Um, y entonces es altamente probable que el 22, bien, veamos la parte práctica. Esto quiere decir que tengo contemplado la prueba para el día 29 de noviembre. ¿Están todos de acuerdo? Por mí no hay ¿Sí? problema, profe. Ya, Sí, profe, tampoco tengo problema. excelente. En noviembre entonces, déjeme anotarlo, después me voy a olvidar. Prueba de pregrado, ya. ¿Cuándo dijo? Eh, el 29 de noviembre, Ya. ¿ya? ¿Eso qué implica? Bueno, básicamente implica que va a entrar todo lo que veamos hasta el día 22. Entonces recuerden que nos queda la clase de hoy, la clase de la próxima semana. Entonces, lo que veamos hasta la próxima semana es básicamente lo que va a entrar en la prueba, ¿ya? En términos prácticos, yo creo que es básicamente modelos lineales y modelos binarios, ¿ok? Así que la idea es que ya comiencen a prepararse para esa prueba. También es altamente probable que les va a chocar con la segunda tarea, ¿ya? Entonces recuerden que las tareas, como les expliqué al inicio de este curso, tienen el siguiente formato. Yo termino un tópico y luego les doy la tarea, ¿bien? Entonces, como vamos a terminar la próxima semana, el 22, no es que a partir de ese día ya esté disponible o quizás esta semana también, si quieren, les puedo dejar la segunda tarea para que comiencen a avanzar. ¿Ya? Al menos la parte teórica. ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya, excelente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre tareas y pruebas. Yo, profe, me gustaría saber, o sea, yo sé que Ujú. todavía falta, pero más o menos cuándo sería la prueba 2. La prueba 2 siempre es al final del curso. ¿Ya? Entonces, el último día de clase, eh, aunque debería ser un poquito antes, pero bueno, el último día de clase vamos a tener la prueba final. Es decir, va a entrar todo lo que veamos desde la primera prueba. Sería como el ¿Bien? 20 de diciembre, el Má- 24. eh, Más o menos, exacto. Bien. No me recuerdo exactamente ahora la fecha de término de clase, pero me imagino que son más o menos como esas fechas. ¿Ya? Pero tengan en su cabeza que la segunda prueba y la última prueba va a ser eh, a finales, el último día de clase. ¿Bien? ¿Más preguntas? ¿No? Bien. Entonces, si no más preguntas, vamos a comenzar con la clase de hoy. Eh, Antes de comenzar, ¿tienen alguna duda de la clase anterior? ¿Duda, consulta? ¿No? Por mi parte no, profe. Ya. Recuerden que la última clase estábamos viendo, o bueno,
traté de explicar un poquito en qué consistían los métodos numéricos. Bien, solamente para refrescar un poco la memoria. Recuerden que en términos de método de estimación, nosotros para el caso binario vamos a utilizar el método de máximo likelihood. Bien. O máxima verosimilitud en español. El problema que tenemos, por lo general, sobre todo en el caso binario, es que lamentablemente, ¿cierto? La forma funcional de la función a optimizar no tiene una forma cerrada. Es decir, yo no puedo sacar las condiciones de primer orden y despejar los beta para encontrar el estimador, como lo hicieron en su primera tarea. Bien. Por lo tanto, tenemos que buscar otra forma, ¿cierto?, de optimizar la función de máxima verosimilitud. Bien. Y para eso vamos a utilizar lo que se llaman métodos numéricos. ¿Alguien me podría explicar, así en términos muy generales, qué es lo que hacían los métodos numéricos de optimización? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Era Recuerden que como los... para calcular el estimador, o sea, como el máximo, no sé, esa parte no la entendí mucho. ¿Ya? ¿Alguien más quiere comentar algo sobre los métodos numéricos? ¿No? Ya. Ok, entonces, insisto, lamentablemente en el caso del modelo binario Probit o Logit no podemos, ¿cierto?, diferenciar básicamente a mano eh, el estimador, o sea, sacar las condiciones de primer orden, lo podemos hacer, pero no podemos despejar los beta y por lo tanto necesitamos un método de optimización numérico, que lo que hace es encontrar un máximo, ¿bien? O un mínimo, eh, pero lo hace de forma iterativa. Por lo tanto, lo primero que debemos recordar es que los métodos numéricos son un proceso iterativo, ¿bien? Por lo tanto, esto implica que vamos a iterar, ¿bien?, los parámetros, no sé, t veces, no me acuerdo cuál fue la notación que utilicé. De hecho, voy a buscarlo para usar la misma notación. Entonces, recuerden que como es un proceso iterativo, ¿bien?, vamos a tener una serie de pasos para buscar el óptimo, ¿ok? Entonces, recuerden que lo que hacemos es lo siguiente, es decir, nosotros vamos a calcular el beta, o el teta en este caso, ¿ya? Notación, en la iteración n más 1, como el teta en la iteración anterior más algo, ¿bien? ¿Ok? Entonces, obviamente, como es un proceso iterativo, necesitamos tener un valor inicial del parámetro, de los parámetros. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos del valor inicial de los parámetros, hablamos de teta cero. Entonces, teta cero es el vector inicial de parámetros. ¿Ok? Entonces, no lamentablemente, sino que, bueno, una de las características del método numérico es que nosotros tenemos que darle un puntapié inicial. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tratando de maximizar esta función, bien, piensen en el log likelihood, nosotros vamos a tener un proceso iterativo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir al programa, yo creo que el mejor estimador inicial del teta es este, ¿ya? Puede ser cualquier valor que usted desee, ¿ya? Obviamente buscamos los que se ajusten mejor a nuestra problemática. ¿Bien?
Luego tenemos que iterar, tenemos que hacer que nuestro algoritmo, ¿bien?, suba este cerrito para encontrar el óptimo. Entonces el óptimo, recuerden que está acá. Bien, es el valor de teta que maximiza la función. Entonces comenzamos y decimos, ok, le damos el vector inicial y ahora el algoritmo tiene que, en este caso, si le doy este valor, tiene que sumarle algo a teta. Bien, entonces, en la iteración 1, por ejemplo, vamos a tener el teta inicial más algo. Bien, entonces le va a sumar algo y quizás llegue acá. Entonces vamos a tener el teta 1 acá. Después la iteración 2 va a ser este teta anterior más nuevamente algo. Bien, entonces acá vamos a tener, por ejemplo, el teta en la iteración 2. Bien, y así sucesivamente hasta lograr este máximo. Entonces, quizá ese teta se logre en la iteración t. Bien, bueno, obviamente el número de iteraciones va a depender de qué tan complejo sea el problema o qué tanto le cueste, ¿cierto?, al algoritmo buscar el óptimo. Bien, pero quizás vamos a encontrar ese óptimo en la iteración t-ésima, donde va a ser entonces, bien, el teta en la iteración t-1, bueno, n en realidad, para mantener, ¿cierto?, la misma notación que era el slide, que va a ser entonces el teta en la iteración n-1, ¿cierto?, más algo en la iteración n-1. ¿Ok? Entonces, todo el algoritmo básicamente sigue este patrón. ¿Bien? Entonces, le doy el puntapié inicial, le sumo el resto a algo a los parámetros, ¿bien? Luego ocupo el vector nuevo que encontré, ¿cierto? Le sumo o le resto algo y así sucesivamente hasta que logre lo que nosotros llamamos convergencia. Es decir, que el optimizador o el método numérico me dice, ok, mira, yo no puedo mejorar más, ¿bien? O no puedo buscar un óptimo mejor porque al parecer ya lo encontraste o hay un problema de optimización. ¿Ya? Entonces, por lo general, cuando logramos la convergencia, quiere decir que ya encontramos los parámetros. ¿Ya? Ahora, eso en términos muy generales, eso es lo que hace cualquier algoritmo numérico de optimización. Ahora, lo que hablamos bastante en la clase pasada era este personaje de acá, es decir, cómo yo le indico al optimizador que tiene que restarle, sumarle algo y cuánto. ¿Ok? Y lo que hablábamos era que este eta que está acá, ¿cierto? Básicamente se compone de dos cosas en términos muy generales, del gradiente de la función, ¿bien? Y del hessiano, ¿bien? Es decir, estos dos elementos me van a indicar, en primer lugar, hacia dónde moverme y el cuánto. Entonces, recuerden que el gradiente me decía hacia dónde moverme, dependiendo si el gradiente era positivo o negativo. Y el hessiano, como es la curvatura de la curva, me dice cuánto. Si es muy curvo, entonces muévase menos. Si no estoy en una parte tan curva, muévase más en la dirección directora del gradiente. ¿Ok? Eso fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? No, profe. ¿No? Ya. Em, ya. Ok. Eh, bien, entonces, lo que básicamente le estaba diciendo era que este personaje estaba compuesto de dos cosas. Una matriz D, que por lo general es una matriz que refleja la curvatura, en este caso de la función log livelihood, ¿bien? Que para todo el efecto el hessiano, ¿cierto? O la matriz de segunda derivada. Y el gradiente, que es un vector de las primeras derivadas. ¿Ok? Ahora,
todos los algoritmos utilizan esta forma, ¿bien?, de eta, es decir, combinación entre gradiente y hessiano. Ahora, la diferencia entre ellos es cuáles son las aproximaciones que utilizan para cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, les voy a mostrar primero el caso más simple, o el algoritmo más simple, que se llama el método de ascenso más empinado. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace este algoritmo? Lo que hace es reemplazar la matriz de la curvatura de la curva, ¿bien?, o el hessiano, con una matriz de identidad. Por lo tanto, este algoritmo no utiliza básicamente cuánto mover, solamente utiliza hacia dónde mover. ¿Ok? En términos prácticos, esto quiere decir que el parámetro, ¿bien?, en la iteración n+1 es igual al parámetro de la iteración anterior más, ¿cierto?, el gradiente evaluado, ¿cierto?, en el valor de ese, el valor en esa iteración de los parámetros. ¿Ok? Por lo tanto, lo que va a hacer era un poco lo que comentábamos en la clase pasada, ¿cierto? Si estoy buscando esto, y por ejemplo, estoy en la iteración n acá, y si acá el gradiente es positivo, ¿bien?, es decir, todo esto que está acá va a ser positivo, le va a sumar algo, ¿bien?, al parámetro anterior, y ese va a ser el parámetro de la iteración n+1. ¿Ok? Es algo, no, otra cosa que el gradiente. ¿Bien? Si está acá, acá el gradiente es evaluado en ese punto, el gradiente es negativo, ¿bien?, y por lo tanto le va a restar algo. ¿Ok? Y este proceso iterativo, ¿bien?, va a continuar, ¿cierto? Si estoy acá, va a continuar, hasta que lleguemos acá. Y una forma de decirle al proceso que pare es diciéndole, mire, si estoy cerca del óptimo, eso implica entonces que el gradiente evaluado en ese óptimo tiene que ser muy cercano a cero. ¿Bien? Es decir, estoy acá en la cima. ¿Bien? Entonces, en ese caso, si el gradiente es muy cercano a cero, no exactamente igual a cero, porque insisto que en este punto que los computadores, el cero, ¿cierto?, no lo conocen. Entonces, si es muy cercano a cero, entonces pare, y en el fondo lo que tenemos que haber encontrado es ese óptimo. ¿Bien? Ahora, este método, ¿bien?, considera obviamente la pendiente solamente, es decir, el gradiente, pero no considera qué tan rápido cambia la pendiente, porque fíjense que en este algoritmo no está la matriz hessiana, no está la matriz que me indica qué tan curva es la curva. ¿Ok? Entonces tiene algunos problemas este método. ¿Ok? En el sentido de que se puede pasar a veces de la cima, es decir, lo que puede ocurrir es que si estoy por acá, por ejemplo, estoy en un teta que está muy cercano al óptimo, ¿bien? Puedo dar un salto y me puedo pasar del óptimo. ¿Ok? Sencillamente porque no estoy considerando, ¿cierto?, en qué parte del cerrito estoy. Por lo tanto, estoy considerando la curva de la curva o la pendiente de la pendiente. ¿Bien? Entonces, los otros algoritmos, que son un poquito más complejos, sí consideran el GCM. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta, duda? ¿Sí? ¿No? Ok. Bien. Entonces, dado que el algoritmo anterior no considera la curvatura de la curva, obviamente hay métodos que sí lo hacen. El más conocido es el método Newton-Raphson. ¿Bien? El método Newton-Raphson lo que hace es sí considerar la curvatura de la curva
y lo que hace, por ende, es agregar, fíjense, acá tenemos la matriz de segundas derivadas o el hessiano. Entonces, fíjense que este hessiano no es otra cosa que una matriz de segundas derivadas. En este caso, yo tengo un vector teta que tiene dos parámetros, teta 1, ¿cierto? Y teta 2. Por lo tanto, fíjense que tengo las derivadas cruzadas, ¿cierto? Fuera de la diagonal y las segundas derivadas en la diagonal. ¿Ok? Bueno, asumo que eso ya lo saben, pero lo importante acá es que el hessiano, insisto, me da la curvatura de la curva y como lo vimos en la clase pasada, si la segunda derivada es muy alta, tiene un valor en términos absolutos grande, eso quiere decir que estoy en una parte muy cercana, ¿cierto?, a la cima, por lo tanto me tengo que mover menos. ¿Bien? Si es un valor bajo, eso quiere decir que estoy en una parte que no es tan curva, por lo tanto muy abajo en el cerrito, entonces me tengo que mover más. ¿Bien? Por lo tanto, el algoritmo de Newton-Raphson, fíjense que lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, fíjense que en este método, el parámetro de la iteración n más 1 es igual al parámetro de iteración n más, ¿qué cosa? El gradiente, que me indica hacia dónde moverme, ¿bien? Réstele o súmenle algo, y voy a tener, fíjense que la matriz hessiana, ¿bien? A la menos 1. En el fondo es como que estuviese dividiendo, ¿bien? Por la segunda derivada. Por lo tanto, si pensemos que este fuese el caso de un parámetro, ¿bien? Para simplificar un poco las cosas. Entonces, si fuese solamente un parámetro y no un vector de parámetros, lo que tendríamos es algo como lo siguiente. Tendríamos la primera derivada del log likelihood evaluado en los parámetros en esa iteración, ¿cierto? Dividido por la segunda derivada. ¿Bien? Por lo tanto, si la segunda derivada, fíjense que es alta, ¿bien? El ratio se va a hacer más chiquitito. Entonces, le voy a sumar menos, ¿cierto?, al parámetro. En cambio, en un caso contrario, si la segunda derivada es bajita, es decir, estoy como por acá, en el cerrito, como por acá, la segunda derivada es bajita, este ratio va a ser más grande. Por lo tanto, le voy a sumar algo mucho más grande al parámetro en la iteración siguiente. ¿Ok? Entonces, a diferencia del otro método, ¿bien? El método de Newton-Raphson, que por lo general lo escribimos así, NR, Newton-Raphson, lo que hace es sí considerar, ¿bien?, la curvatura de la curva y lo que hace es utilizar la matriz hessiana. ¿Bien? Hasta acá. ¿Pregunta, duda o consulta? No, profe. Ya. Ok. Hay otros métodos, ¿bien?, que también se utilizan bastante y que lo que hacen es, bueno, déjenme reescribir esto para... Recuerden que por lo general los métodos hacen lo siguiente. Más, ¿cierto? Hessiano a la menos 1 por el gradiente, ¿ya? Para hacerlo más sencillo, más intuitivo, ¿cierto? Entonces, en el caso anterior, fíjense que en el método inicial que vimos, lo que hace es reemplazar esto por una matriz de identidad. Por lo tanto, en el fondo es como que no tuviese gradiente, ¿bien? En Newton-Raphson sí utiliza el gradiente, ¿bien? Entonces, Newton-Raphson sí utiliza la matriz de segundas derivadas. Hay otros métodos, ¿bien?, que lo que hace es aproximar el gradiente. Es decir, no va a utilizar la matriz de segundas derivadas, ¿bien? Pero va a utilizar una aproximación, ¿bien? Entonces, una aproximación que se puede utilizar es el hecho de que el hessiano, en teoría del máximo likelihood, es equivalente a la varianza del gradiente, ¿bien?
Y este método que utiliza esa aproximación se llama método BHHH, ¿ya? Esos son los apellidos de los autores de este algoritmo, ¿ok? Entonces, dado que en algunas ocasiones, ¿cierto?, calcular la matriz de segunda derivada es costoso en términos computacionales, ¿bien? Lo que podemos hacer es aproximar ese hessiano mediante la varianza, ¿bien?, del gradiente. Y la varianza del gradiente no es otra cosa que el producto cruzado, fíjense, de los gradientes. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto viene de lo siguiente. En primer lugar, si yo quiero sacar la varianza del gradiente, recuerden que en términos de estadístico, la varianza no es otra cosa que la esperanza, ¿cierto? En este caso del gradiente al cuadrado, ¿bien? Menos la esperanza del gradiente al cuadrado. Y la esperanza del gradiente sabemos que es cero, porque si no, no sería un óptimo. Por lo tanto, me queda que la varianza del gradiente es igual a la esperanza, ¿bien?, del gradiente al cuadrado. Entonces, fíjense que la mejor forma de aproximar una esperanza, dado que esto va a desaparecer, es el promedio o la sumatoria. ¿Bien? En el caso del promedio. ¿Ok? Y como el gradiente es un vector, yo no puedo poner el gradiente al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que hago es utilizar la notación vectorial, ¿bien? Gradiente por gradiente transpuesto, ¿ok? Bueno, más allá de esa sutileza, chicos, lo importante es darse cuenta que en este caso, fíjense que lo que voy a hacer es aproximar el hessiano. La matriz hessiana, ¿bien?, se va a aproximar mediante este producto de los gradientes. ¿Ok? A la menos uno, obviamente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la ventaja de este método? La ventaja es que fíjense que cada iteración solamente voy a tener que calcular el gradiente. ¿Ya? Entonces, la iteración n, calculo el gradiente y para calcular la matriz hessiana, multiplico los gradientes. Entonces, es solamente un cálculo por iteración. ¿Bien? En el caso anterior de Newton-Raphson, teníamos que calcular el gradiente y la iteración n, y además calcular el hessiano. Por lo tanto, en términos computacionales, son dos procesos, es un proceso adicional. ¿Bien? Que en términos de econometría, eso implica que en modelos que son muy complejos de estimar, eso se va a demorar mucho. ¿Bien? Entonces, el método BHHH, para resumir, lo único que hace es aproximar el hessiano y lo aproxima mediante la varianza del gradiente, que en términos prácticos no es otra cosa que el producto del vector de los gradientes. ¿Bien? ¿Pregunta hasta acá? ¿Pregunta hasta acá? Disculpen, chicos. Ya, ahora sí. ¿Pregunta hasta acá? No, profe. Ya. Bien. Si quieren, les puedo hacer un ejemplo de cómo lo haríamos esto, por ejemplo, en R, pero no sé si va a ser necesario o si es realmente interesante verlo. A ver, déjenme ver una cosa, porque si me pongo a improvisar, um, a ver, déjenme ver la solución de la tarea, quizás pueda hacer un ejemplo práctico con eso. Ah, 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 ah. Esto era, me perdió. A ver. Primera pregunta, ¿quieren un ejemplo o lo dejamos a nivel intuitivo solamente?
¿Necesitan un ejemplo? O sea, igual un ejemplo yo creo que serviría para dejar más claras las cosas quizás. Ya. Ok. Mire, voy a hacer el ejemplo de la tarea, ¿ya? Lo que voy a hacer es programar un pequeño ejemplo del máximo live, ¿ya? Lo voy a programar. Esto no significa que ustedes van a hacerlo, ¿ya? Solamente quiero mostrarles qué es lo que hace el algoritmo, ¿ya? Eh, Insisto, ustedes no tienen que programar, ¿ya? El computador, cuando tenemos los modelos binarios, Probit y Logic, lo va a hacer el computador solito, pero es para que vean y entiendan lo que se hace en el fondo, ¿ya? Eh, Déjenme compartir pantalla. Ah, espero no enredarme mucho porque estoy improvisando, ¿ya? Pero... ya. Vamos a cerrar esto. Ya. ¿Ustedes conocen R, cierto? Sí, profe. Sí, ya. Tampoco necesito que conozcan R, pero es para ver si puedo facilitar un poco las cosas. Ya. Miren, en su tarea, ustedes tuvieron que responder esta pregunta, ¿cierto? Ven el PDF, ¿cierto? Y ver mi RStudio. Ah, ah, ya. ¿Se acuerdan de esta pregunta, cierto? La pregunta 1. Tenían que encontrar básicamente el estimador máximo likelihood de lambda en una función de Poisson. ¿Bien? Entonces, como este es un ejercicio simple, ustedes básicamente lo que hicieron es, en primer lugar, encontrar la función de verosimilitud o likelihood, después log likelihood, como pueden observar ustedes acá, y luego lo que hicieron fue encontrar, ¿cierto?, el estimador, sacando la primera derivada y despejando. ¿Bien? Ahora, eso es fácil porque el log likelihood, fíjense que tiene una forma cerrada, entonces yo podía despejar lambda, pero este también lo puedo resolver por método numérico, ¿ya? Y para eso yo voy a primero crear una función log likelihood. Entonces fíjense que log likelihood, una función, log click, log click, ¿ya? Bueno, es una función que depende de mis datos. Entonces, voy a, no sé, por ejemplo, voy a asumir que mis datos se llaman I para dejarlo igual que en la tarea. A ver, era I, sí. Entonces, log likelihood depende de I. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a programar una función que me retorne el log likelihood, porque es la función que quiero optimizar. ¿Bien? Entonces, para hacer eso, tengo que darme cuenta cómo está escrito acá el log likelihood. Entonces, vamos a llamar, no sé, esto LL, log likelihood, es igual a ¿qué cosa? A menos n por lambda, ¿ya? Más la sumatoria de el vector i, es lo que estoy escribiendo, es lo que está acá, chicos, por si acaso, ¿ya? Eso que está ahí es lo que estoy escribiendo. Voy a escribir acá. ah, ¿Ya? Entonces, voy a escribirlo acá, es n por lambda más sumatoria en i logaritmo de lambda menos sumatoria de logaritmo y factorial. ¿Ya? Esa es la función que yo quiero optimizar, maximizar. ¿Bien? La función log likelihood. Ok, entonces va a ser la sumatoria del vector i de mis datos, sum, por log lambda menos sum de
log factorial, ¿bien? Log de factorial de i. Factorial de i. ¿Ya? Ahora, fíjense que también necesito entregar a la función el parámetro que va a ingresar, es lambda i. ¿Ya? Lambda es el parámetro que tengo que optimizar y son los datos. Me falta n, y n no es otra cosa que el largo de los datos, o del vector i. A ver. Bien. Ok, y le voy a decir que me retorne LL. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Acá es log no. Bien. Entonces, a ver, es menos n por lambda más sumatoria de los datos, mi vector i, por logaritmo de lambda menos sumatoria del logaritmo del factorial de i. ¿Ya? El factorial es una función de R, por lo tanto, lo que va a hacer es calcular el factorial de i. ¿Ya? Bien, entonces, esta es la función que yo quiero optimizar. ¿Bien? Para esto, para optimizar esto, voy a utilizar el paquete maxleak, que lo que hace es maximizar esta función por nosotros. ¿Ya? Voy a correr eso y voy a correr esto de acá. ¿Ya? Entonces, con maxleak, lo que quiero hacer es, voy a borrar esto de acá ahora, chicos. Dame un segundito. Creo que maxleak, tengo que entregar la función que quiero que optimice. Entonces mi función es esa quiero que optimice. Bien. Pero me falta generar datos, no tengo datos para hacer esto. ¿Ya? Voy a generar mis datos. ¿Ya? Entonces voy a asumir que mi vector i vienen de una distribución Poisson. Voy a generar, no sé, 5.000 datos y lambda va a ser igual a 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí generé mi i, y si hago un histograma de i, en el fondo tendría mis datos. No se ve acá, pero voy a agrandar esto ahora. Voy a hacerlo hist i. Bien, entonces ahí están los datos que generé. Fíjense que se distribuye como Poisson, ¿cierto? Y va desde 0 hasta 8, básicamente. Bien. Entonces, fíjense que acá yo conozco lambda porque yo lo generé. Bien, pero en la vida real nosotros no conocemos los parámetros. Entonces recuerde que acá, en el fondo, lo que vamos a hacer es estimar lambda. Vamos a estimar lambda. De nuevo. Quiero estimar lambda, gorrito, mediante máximo livelihood. Si mi estimador está bien, lo que debiese ocurrir es que esto fuese cercano a 2. ¿Por qué? Porque yo estoy generando los datos y le dije que lambda era igual a 2. Insisto, yo lo estoy generando. ¿Ya? Por lo tanto, yo sé cuánto es lambda. Por ende, el máximo de livelihood, el estimador máximo de livelihood, va a decir que es cercano a 2. ¿Bien? Le voy a decir de que mis datos son igual a i. ¿Bien? Y ¿qué más? Eso. ¿Ya? Método. A ver, methods. Vamos a utilizar Neutron Raphson, NR. ¿Ya? Entonces, déjenme ver si corre esto, porque lo clic. No, esto es lo clic. Ya. ¿Qué me falta? Parámetro inicial, ¿cierto? Miren. Si lo corro esto, me va a decir algo. Me va a decir, mire, el argumento start es missing y no tiene default. Eso lo que me está diciendo el algoritmo es, oye, no me diste, ¿cierto?, un puntapié inicial. Por lo tanto, vamos a un puntapié inicial y le vamos a decir de que esto es igual, no sé, a 0.5. ¿Ya? Ese es mi mejor guess del valor de lambda. ¿Bien?
lo hace, ya, ahí lo hizo. Quiero que también vean lo que hace. Entonces déjenme buscar primero cuál era el argumento para... print level, ahí está, ya. Ya. Entonces, fíjense que lo único que, en términos prácticos, lo que va a hacer ahora el computador con la función maxLeak es tomar mi función de log likelihood que acabo de crear acá, ¿bien? Y va a hacer este proceso iterativo. Va a empezar con un lambda igual a 0.5, ¿bien? Y mediante el algoritmo Newton-Raphson, lo que va a hacer es buscar el óptimo. Bien, entonces esto es un proceso iterativo. Veamos qué es lo que hace en el fondo. Voy a correr esto. Y fíjense que acá, no sé si se ve bien, déjenme borrar. Ahí está, todos los dibujos. Esto un poquito para acá, esto para abajo, ¿ya? Entonces fíjense que acá el computador me va indicando cómo convergió. Entonces fíjense que me da el valor inicial del log livelihood, menos 14.835. Me dice que el gradiente inicial fue ese y después empieza a iterar. Entonces fíjense que el parámetro inicial fue 0.5 porque fue el que le di, es el valor del gradiente. En la iteración 1, fíjense que le restó algo. Le restó menos 0.37 y por lo tanto dejó el parámetro en 0.87. ¿Bien? Iteración 2 hace lo mismo, iteración 3, 4, 5, 6, ¿bien? Y en la iteración 6 paró. Dice, paré porque hay valores, ¿cierto?, relativos de los parámetros que están cerca de la tolerancia, que imagino que es 0.00 y algo, ¿bien? Y me dice que la función en el óptimo, en el último parámetro, es menos 8.455. Entonces, efectivamente, recuerden que como estamos modelando una probabilidad, el log livelihood se observa de esta manera. Bien, entonces en el fondo lo que hizo el algoritmo fue lo siguiente. Yo sé que el óptimo es 2, porque yo creé los datos. Y yo le dije, mire, yo creo que el mejor valor inicial es 0.5. ¿Ya? Entonces fíjense que hizo, y cuando lo evalué en 0.5, el valor inicial, fíjense, del log livelihood era menos 14.835. ¿Ya? Y comenzó a converger, ¿bien? Y llegó supuestamente al óptimo, vamos a ver si es el óptimo, y en ese valor, se me fue, ahí está. Cuando paró, convergió, fíjense que el valor que alcanzó el log livelihood es efectivamente menor, ¿ya? Porque es menos 8, ¿cierto? 4,55. ¿Bien? Ahora, veamos cuánto nos dio el estimador máximo largo. Voy a hacer un summary del modelo que estimó. ¿Bien? Y fíjense en lo siguiente. Yo sé, bueno, el estimador máximo largo acá, fíjense que es 2, efectivamente es 2, ¿bien? Y muy cercano a 2, 2.002, ¿cierto? Entonces, para todo el efecto es 2. Me da el error estándar y me da también el p-value y el valor t. Parámetro altamente significativo, etc. ¿Bien? Ok, pero fíjense que esto lo hizo el computador con un procedimiento iterativo de optimización. Pero de su tarea, ustedes saben de que usted puede encontrar el estimador fácilmente con el promedio de los datos. De hecho, voy a mostrarle nuevamente la solución. Voy a borrar todo nuevamente. Ahí sí.
Y fíjense que ustedes llegaron a que la solución del estimador, máximo life, es netamente el promedio de los datos. ¿Bien? Por lo tanto, voy a volver a R nuevamente. Yo perfectamente puedo encontrar el estimador buscando el promedio, el mean, de mis datos, que era I, que es lo mismo, 2.0024. ¿Bien? Entonces, acá lo que estoy mostrando, fíjense que en este caso particular del Poisson, yo puedo encontrar el estimador mediante cálculo, ¿cierto? Saco el log likelihood, encuentro el log likelihood, perdón, la función, optimizo, saco la primera derivada, igual a 0, despejo el parámetro. ¿Bien? Y la fórmula es, mira, el parámetro es el promedio. Ahí está. O también lo puedo hacer mediante un algoritmo de optimización numérico, que lo hicimos mediante Newton-Raphson. Fíjense acá, de hecho, el resultado me lo indica. Dice, usted está estimando un maximum likelihood con el método Newton-Raphson, y lo hizo en 6 iteraciones, ¿bien? Ese fue el valor del log likelihood que usted alcanzó en el último parámetro, que es este que está acá, y además me entrega el error estándar y me entrega el p-value, altamente significativo, como esperaríamos, porque ese es el valor real, ¿cierto?, del parámetro. ¿Bien? Ahora, ¿hasta acá alguna pregunta, duda o consulta? No, profe. Ya. Recuerden, esto ustedes no lo van a hacer. Es decir, programar, ¿cierto?, la función log likelihood del propio logic. O sea, no lo van a hacer en términos prácticos. El computador lo va a hacer por ustedes. Pero esto es lo que está haciendo detrás. ¿Bien? En el caso al menos de R y Stata. ¿Ya? Mire, de hecho voy a aprovechar este ejemplo para también explicarle lo del error estándar. Según su tarea, ¿cómo yo calculo este error estándar? ¿Qué necesito? La varianza. Muy bien, ¿cierto? Necesito sacar la varianza de mi estimador máximo life, ¿ya? Ahora, ¿cómo aproximamos la varianza del estimador máximo likelihood? Era El inverso de la matriz de información. muy bien, la inversa de la matriz de información. Esto es teoría, ¿cierto? Ok. ¿Qué es la matriz de información? En términos generales, no solamente del Poisson. Menos la esperanza, ¿ya? Menos la esperanza de la segunda derivada. Ya, de la segunda derivada, ¿cierto? A la menos 1. ¿Ok? Es el estimador. Ahora, ¿cómo yo puedo aproximar esto? Y esto es un poco para lidiar con lo que viene, lo que voy a hablar después. Esto es teoría, porque está la esperanza y eso es la población. Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo estimar esta varianza? Quiero varianza gorrito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, recuerden esto que siempre les digo, el mejor estimador de la esperanza es el promedio. Entonces, lo que hago es menos el promedio del hessiano, obviamente evaluado en el óptimo, y todo eso a la menos 1. ¿Bien? Ahora, en este caso, como es un parámetro, es lambda solamente que estoy estimando, es la segunda derivada. De hecho, ustedes lo derivaron, ¿cierto? Ustedes, en su tarea, esto no es, entonces, solución, acá está. ¿Ya? En su tarea, ustedes encontraron el hessiano, o la segunda derivada. Y ustedes me dijeron, miren, en realidad, bueno, asuma que todos hicieron esto. En el caso específico del Poisson, ¿bien? Esto es igual, ¿cierto?, a menos el estimador partido por n.
Entonces nota ahí bien lo que hay acá abajo, ¿no? Partido por n. ¿Ya? Esa es una forma, de hecho, lo vamos a corroborar, lo puedo calcular así, o le puedo pedir la matriz hessiana que hizo el optimizador, ¿ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. Déjenme, esto es un poco complejo, pero a ver si, ya. Entonces voy a ocupar la teoría general que está acá arriba, ¿ya? Entonces, le voy a pedir, fíjense que si pongo out, me entregan un montón de cosas. Y dentro de esas cosas me entrega el hessiano final, el hessiano evaluado en el óptimo, ¿ya? De hecho, si pongo ahí, no es un hessiano, es un valor, porque tengo solamente un parámetro, ¿bien? Entonces, en definitiva, yo lo que debiese hacer, en este caso, es, como ya tengo hessiano, es menos, de hecho le voy a poner h, ¿ya? H de hessiano. El hessiano es el Hessian, ¿cierto? Que me entrega el algoritmo. Entonces, que tengo el hessiano, lo que voy a hacer ahora es menos el hessiano, me va a quedar positivo, porque no puedo tener varianzas negativas, ¿cierto? Y lo voy a elevar a -1, que en términos prácticos, elevar a -1 una matriz en R se usa el comando solve, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene usted acá? Ahí tiene la matriz de varianza covarianza. Entonces, la varianza de mi estimador, el B hat, el B gorrito, es solve menos el hessiano, ¿ya? Pero yo quiero el error estándar, ¿bien? No quiero la varianza. Entonces, es la raíz cuadrada de B hat. Y fíjense que si comparo, mi error estándar, que tengo acá, es exactamente el mismo que está acá. ¿Bien? ¿Pregunta hasta acá? O lo puedo haber calculado con lo que ustedes llegaron a su tarea, que era esto que estaba acá, ¿cierto? Es decir, me tiene que dar lo mismo. Entonces sería beta hat, pero en este caso lambda hat, partido por n, que en nuestro caso sería el coeficiente de mi... Ahí está el coeficiente, que es el mismo que está acá arriba, 2.00224, ¿ya? Dividido por n. ¿Cuántos datos tenía? 5.000, creo, ¿no? A ver, ¿cuántos datos generé? Sí, 5.000, ¿cierto? 5.000 datos generé. O lo digo mejor por el largo del vector y, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene ahí? La varianza. Yo creo el error estándar, entonces saco la raíz cuadrada de esto. Bien. Y nos da nuevamente el mismo error estándar. Bien. Entonces fíjense que hemos calculado el error estándar, nuestro error máximo en la utilizando nuestra fórmula general, ¿bien? De el estimador máximo en la o su versión, ¿cierto?, especializada para el ejemplo del Poisson que yo le di en su tarea, ¿ya? Y fíjense que esto es lo que hace el algoritmo. Es un proceso iterativo, yo le doy la función a optimizar, le doy el puntapié inicial, empieza a iterar, ¿cierto? Y encuentra lo óptimo. De hecho, fíjense que si quisiese, en vez de utilizar el Newton-Raphson, podría utilizar, vamos a hacer otro modelito, voy a estimar esto de otra manera, lo voy a hacer con el B-triple-H ahora. Entonces, recuerden que el B-triple-H, la diferencia con el Newton-Raphson es que el Newton-Raphson ocupa efectivamente las segundas derivadas como curvatura de la curva, y el B-triple-H la aproxima utilizando el producto del gradiente, ¿ya? Entonces, voy a correr esto. No tengo gradiente. Eso quiere, este error que me entrega acá es porque no le entregué gradiente. Entonces, como no le entregué un gradiente, no lo puedo hacer, ¿ya? Pero bueno, después les puedo explicar
con más detalles de Triple H. Bien. Chicos, ¿pregunta hasta acá? ¿Duda, consulta? Espero que con esto hayan entendido un poquito más, ¿cierto? Lo que hacen los métodos numéricos, ¿ya? En este caso, fíjense que llegamos al mismo resultado, utilizando el método numérico o utilizando, ¿cierto?, la fórmula que encontramos a mano. Bien, ¿pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿No? Bien, insisto, lo que hice recién no es para que ustedes lo hagan, sino que más bien para que entiendan lo que hace el computador detrás. ¿Ok? Bien, ¿preguntas, dudas, consultas? Bien, entonces vamos a hacer un pequeño break, chicos. ¿Les parece máximo 10 minutos? Entonces a las 11:10 de vuelta. ¿Les parece? Ya, profe. Ya. Bien, chicos, vamos a continuar con la clase. ¿Dudas, consultas de lo que vimos recién? ¿Dudas, consultas? Bien. Bien, lo último que quiero mencionar sobre los algoritmos de optimización numérico es que obviamente si utilizamos diferentes algoritmos para un mismo problema, vamos a obtener diferentes resultados. Es decir, el algoritmo sí influye en el óptimo, ¿ya? Lo que no debiese pasar es que el óptimo varíe mucho, ¿ya? Si diferentes algoritmos me dan valores muy distintos de los parámetros en el óptimo, entonces tenemos que verificar qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Pero en la práctica no debiesen haber grandes diferencias, al menos cuando trabajamos con muestras bastante grandes. ¿Bien? Ok. Una vez que hemos visto ahora los métodos numéricos, un poco vamos a ver, bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo estimar la varianza, ¿cierto?, del estimador máximo lábico. Un poco ya adelanté en la primera sesión de cómo los podemos obtener, pero fíjense que no es para nada difícil, esto también ustedes lo hicieron en su tarea, ¿bien? Eh, y lo importante acá es, más que nada, saber que la varianza, ¿cierto?, poblacional, recuerden que es la matriz de información, que no es otra cosa que menos la esperanza del hessiano, ¿cierto?, a la menos 1. Es una forma de obtener la varianza de los parámetros en la población. Y la otra no es otra cosa que la aproximación que hacíamos con el procedimiento de Triple H. ¿Bien? Es decir, en vez de ocupar la matriz hessiana, ¿bien?, o la matriz de información en sí, podemos ocupar la esperanza, ¿cierto?, del gradiente al cuadrado o el producto de los gradientes si hablamos de un vector de primeras derivadas. ¿Bien? Ok. Dado esto, dado que ahora sabemos cómo se estiman los parámetros y cómo calcular la varianza de los parámetros y su error estándar, lo que vamos a ver hoy, con esto esperamos terminar con la parte teórica, es la interpretación, ¿bien?, de los parámetros. ¿Bien? Es decir, cómo podemos calcular primero probabilidades predichas, luego cambios marginales, ¿bien? Y después vamos a ver algo que en algunos casos se utiliza bastante, que son los cocientes de probabilidad o los odds ratios. ¿Bien? En su libro, en el libro base, ustedes van a encontrar esto como odds ratios. ¿Bien? Ok. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento si algo no queda claro. ¿Ok? Trate de no quedarse con sus dudas para que puedan estudiar mejor. Bien, una forma de analizar los resultados es mediante probabilidades predichas. Bien, recuerden de que los parámetros
en sí, los beta gorritos, ¿bien?, no me entregan el efecto marginal. ¿Bien? No sé si esto lo hablé o no lo hablé, no recuerdo bien, pero los betas que nosotros estimamos no son efectos marginales, porque recuerden que estos son modelos no lineales, por lo tanto, depende de las características de los individuos. Por lo tanto, tenemos que buscar una forma de hablar de efectos marginales o encontrar una fórmula que sí nos permita hablar de efectos marginales y también fórmulas para calcular probabilidades predichas. Ahora, recuerden que en su curso de Econometría Avanzada 1, cuando hablamos de modelos lineales, por lo general hablamos del y predicho. ¿Bien? Es decir, ¿cómo podemos predecir la variable dependiente? En nuestro caso, dado que estamos trabajando con variables binarias, 1 y 0, como variables dependientes, ya dejamos de hablar del y predicho y hablamos de la probabilidad predicha. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos calcular esta probabilidad predicha? En primer lugar, una forma, ¿bien?, es utilizar la fórmula que nosotros encontramos de la probabilidad de que y sea igual a 1. Recuerden que esta probabilidad habíamos dicho que condicionado en las características del individuo era igual a la función acumulada, ¿bien?, evaluada en x transpuesta beta. ¿Bien? Eso es la población. Ahora, ¿cómo yo puedo tener un estimador de esta probabilidad? Es una probabilidad gorrito. Básicamente lo que hacemos es reemplazar el beta poblacional por el beta gorrito. ¿Bien? Y de esa forma, si yo hago esta operación, yo voy a tener una probabilidad predicha de que y sea igual a 1 para todos los individuos. Ejemplo, si estamos modelando la probabilidad de que la mujer esté en la fuerza laboral, lo que vamos a obtener una vez que estimamos los parámetros y utilizando esta fórmula, ¿bien?, es la probabilidad predicha para cada mujer de estar en el mercado laboral. Por lo tanto, como una probabilidad, va a estar entre 0 y 1. ¿Bien? Otra cosa importante, recuerden que esa F que está acá en la acumulada y va a depender, obviamente, si estamos hablando de un probit y de un logit. Si tenemos un probit, esto sería la acumulada de una normal estándar. Bien, si hablamos de un logit, esto va a ser la acumulada logística estandarizada. Bien, ok. Pero lo importante es que podemos obtener la probabilidad de nuestra variable dependiente, ¿bien?, para cada individuo. Entonces, es básicamente multiplicar, ¿cierto?, las X de cada individuo por el beta gorrito y luego le aplicamos la distribución acumulada que estemos utilizando. ¿Bien? Con eso, uno puede obtener la probabilidad máxima y mínima de lo que estemos analizando. ¿Bien? Y eso es básicamente buscar el mínimo. Por ejemplo, la probabilidad mínima es el mínimo de las probabilidades predichas y la máxima probabilidad es el máximo de las probabilidades predichas. ¿Ok? Bien, ojo que estos son solamente probabilidades predichas y no he dicho nada sobre su error estándar. ¿Ok? Ok. Una forma de resumir estos datos o estas probabilidades sería, por ejemplo, calcular la diferencia, ¿cierto?, entre la máxima probabilidad y la mínima probabilidad. ¿Ok? Recuerden que si calculamos las probabilidades predichas, vamos a tener tantas probabilidades predichas como individuos tengamos nuestra muestra. Si tengo 5.000 individuos, no voy a mostrar, ¿cierto?, las 5.000 probabilidades predichas para todos los individuos. A lo más puedo hacer un histograma, ¿cierto?, para más o menos observar cómo se distribuyen las probabilidades, pero en una tablita yo no puedo, ¿cierto?, no puedo mostrar las 5.000 probabilidades. Entonces, una forma, una medida de resumen de estas probabilidades sería restar, por ejemplo, la máxima probabilidad menos la mínima probabilidad. ¿Ok? Para cualquier valor de X. ¿Ok?
Acá tienen un ejemplo del libro y tienen un ejemplo de, esto lo vamos a hacer, entre comillas, esto lo vamos a hacer, lo vamos a replicar en Stata la próxima semana. ¿Bien? Entonces, por ahora solamente me voy a enfocar en las interpretaciones más que, obviamente, ver cómo se estiman en la práctica. ¿Ya? Entonces, este ejemplo viene del ejemplo de la semana pasada, en donde estábamos modelando, recuerden, la participación laboral de la mujer en el mercado, perdón, la participación laboral de las mujeres, esto era LFP, creo, Level Force Participation. Entonces, recuerden que teníamos este modelo latente, donde teníamos una constante más beta 1 por K5, donde K5 era el número de hijos entre 0 y 5 años, más beta 2 K6 18, más beta 3, ¿bien? La edad de la mujer, ¿bien? Más beta 4, si la mujer fue o no fue a la universidad, es una variable DAMI, beta 5, HC, era una variable DAMI igual que nos indicaba 1 si el esposo de la mujer fue a la universidad, será en otro caso, beta 6, el logaritmo del salario potencial, ¿cierto?, de la mujer, y beta 7, el ingreso del hogar. ¿Ok? Entonces este era el modelo latente y lo que nosotros estábamos modelando entonces era la probabilidad de que la mujer esté efectivamente trabajando dado las X. ¿Bien? Entonces, lo que uno hace, bueno, lo que hacemos realmente en este ejemplo es calcular todos estos beta gorritos, ¿bien? Mediante un probit, en este caso, fíjense que el título dice probabilidades, ¿cierto?, de la participación laboral, ¿bien?, sobre un rango de cada variable dependiente para un modelo PRO. ¿Okay? Entonces, en este caso, estos coeficientes, bueno, los parámetros totales fueron estimados asumiendo de que el error se distribuía de forma normal estándar. Bien, 0 y 1. Para no complicar tanto la cosa. Bien, ojo que perfectamente podemos tener la misma tabla para un modelo Logic, ¿ya? Pero en el ejemplo aparece con un modelo Pro. Bien. Ok, entonces fíjense que una forma de resumir los resultados es utilizando las probabilidades en el máximo, ¿bien?, y en el mínimo de cada una de las variables. Entonces, ¿cómo se lee esto, por ejemplo? Esto sería, por ejemplo, la variable K5 es el número de hijos entre 0 y 5 años. Si yo evalúo las probabilidades predichas, ¿bien?, en el máximo del número de hijos, que obviamente puede ser, no sé, no me acuerdo cuánto en este momento, pero si evaluamos las probabilidades predichas de cada individuo, el máximo valor que puede obtener esta variable me da que la probabilidad que la mujer esté en el mercado laboral es 0.01. ¿Bien? Y en el mínimo es 0.66, lo cual, ¿cierto?, tiene ese intuitivo. O sea, mientras más hijos entre 0 y 5 años tenga una mujer, bien, menor es la probabilidad. ¿Bien? Y mientras menor, ¿cierto?, menor cantidad de hijos entre 0 y 5 años, mayor es la probabilidad. Acá es fácil porque el mínimo obviamente es 0. ¿Bien? Sin mirar mucho la base de datos, uno puede asumir de que el menor valor, ¿cierto?, de hijos entre 0 y 5 años es 0. Por lo tanto, esto sería como la probabilidad promedio de todos los individuos asumiendo que tienen 0 hijos. Entonces, si tienen 0 hijos, la probabilidad promedio de que la mujer esté trabajando es de un 67%. ¿Bien? Y el rango se calcula básicamente como la diferencia entre estos dos. ¿Bien? En este caso 0.64, 0.12, 0.43, etc. ¿Bien? En términos absolutos, no importa mucho cuál tomemos primero o segundo, ¿bien? Pero esto básicamente en términos absolutos, ¿bien?
Lo mismo podemos hacer para cada una de las variables. Por ejemplo, K6, 18, recuerden que es la cantidad de hijos entre 6 y 18 años. Si evalúo esto en el máximo valor de hijos entre 6 y 18 años, la probabilidad promedio de que la mujer esté trabajando es 0.48, la probabilidad estimada. ¿Bien? Si lo evaluamos en el mínimo es 0.6. Entonces fíjense acá, el rango es bastante menor. ¿Ok? 0.2. Bueno, y esto lo podemos hacer para todas las variables, ¿cierto? Para edad, ¿cierto? Si fue o no fue a la universidad la mujer, si fue o no fue a la universidad el hombre, etc. Entonces, uno acá lo que podría hacer, una vez que uno tenga los rangos, la respuesta entre estas dos probabilidades, ¿bien? Uno se puede enfocar en las que tienen un mayor rango, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que esas variables son importantes a la hora de determinar si una mujer está o no está en el mercado laboral. Entonces, fíjense que una de las más importantes es el potencial salario que puede tener la mujer, ¿bien?, en el mercado laboral, y además el número de hijos entre 0 y 5 años y el ingreso familiar. Bien, entonces esto es básicamente una tabla de resumen de probabilidades predichas y que puede ser útil, por ejemplo, si queremos ver qué variables son las más importantes en determinar la probabilidad de que la mujer esté o no esté en el mercado laboral. ¿Pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Bien. Básicamente lo mismo que les explicaba recién. Ok. Otra forma, bien, de resumir los resultados de un modelo binario es utilizar gráficos, ¿bien? Gráficos de probabilidades predichas. ¿Bien? Entonces fíjense que en este caso tenemos un gráfico de probabilidades sobre el rango de una variable continua. ¿Bien? Y además lo tenemos diferenciado para una variable categórica. Entonces, ¿cómo se entiende? Recuerden que usted lo que tiene acá en el eje Y es la probabilidad predicha, ¿bien?, la probabilidad predicha de que la mujer esté en el mercado laboral, que esté trabajando. ¿Bien? Acá abajo usted tiene una variable continua, que obviamente está en el modelo, en este caso es edad. Entonces el rango de edad de la mujer en nuestra base de datos va de 30 a 60 años. ¿Bien? Y además tenemos diferenciada esta probabilidad, ¿bien?, de la relación entre edad y probabilidad de estar trabajando en dos grupos. En la variable DAMI, nuestra WC, ¿cierto? Si la mujer fue o no fue a la universidad. ¿Bien? Entonces, el gráfico nos entrega a unos resultados bastante interesantes. Y entre comillas, yo por lo general motivo a que cuando hagan un trabajo empírico, en vez de mostrar ciertos los beta estimados, es mejor siempre utilizar gráficos porque uno puede visualizar básicamente las relaciones que uno está testeando o está tratando de explicar. Entonces, en primer lugar, ceteris paribus, ¿bien? Si la mujer fue o no fue a la universidad, lo que uno puede ver es que a mayor edad de la mujer, menor es la probabilidad, ¿bien?, de que la mujer esté trabajando. ¿Ok? Eso se puede observar inmediatamente en el gráfico. Entonces, por ejemplo, este puntito que está acá es la probabilidad predicha, ¿bien?, de que la mujer esté trabajando cuando la mujer tiene 30 años, ¿bien?, y no fue a la universidad. ¿Ok? Y este puntito de acá, básicamente, es lo mismo, es la probabilidad predicha por una mujer de 30 años de estar trabajando cuando esta persona sí fue a la universidad. Entonces podemos observar que condicionado, dado, bien, ceteris paribus, edad, las mujeres que fueron a la universidad siempre tienen una probabilidad mayor, bien, lo podemos observar por esta diferencia, de estar trabajando. Entonces fíjense que en los mismos gráficos yo puedo ver la relación
entre dos variables distintas. En primer lugar, en este caso, edad, y después ver diferencia en grupos. En este caso, vemos claramente de que, si bien a mayor edad, menor es la probabilidad que la mujer esté trabajando, siempre las mujeres que van a la universidad, en promedio, tienen mayor probabilidad de estar trabajando. ¿Bien? ¿Pregunta hasta acá? Bien, recuerden que, insisto, todo esto lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a replicar la próxima semana en Stata, pero solamente estoy tratando de dar algunas ideas generales de cómo podemos interpretar los resultados, ¿bien? De un Probit o un Logic. Bien, en este caso, la misma idea anterior, ¿bien? Son probabilidades predichas, ¿ok? Pero en este caso tenemos dos variables distintas. Tenemos en el eje X, ahora tenemos el ingreso familiar, ¿bien? Y ahora tenemos categorías de edad, ¿bien? Entonces cada una de estas líneas, las 4 líneas, representa las probabilidades predichas para mujeres de 30 años, la primera, 30, ¿bien? 40, 50 y 60. Bien. ¿Alguien me podría explicar este gráfico? ¿Cuál sería la interpretación de este gráfico? ¿Algún voluntario para no tener que nombrar a alguien? Que a medida que se tiene más ingreso familiar, ¿Ya? independiente de la edad, Muy bien. la probabilidad va bajando, pero Ujú. en personas de más edad es más baja que en las de más jóvenes, pero siempre va ¿Ya? como disminuyendo. Ok, excelente. Es decir, lo que observamos en primer lugar entonces es que a mayor ingreso familiar, menor es la probabilidad de que la mujer esté trabajando, ¿cierto? O sea, uno observa la pendiente negativa de las 4 líneas. O sea, en el fondo diríamos, independiente de la edad que tenga la mujer, o ceteris paribus, la edad de la mujer, ¿bien? A mayor ingreso familiar, menor es la probabilidad predicha de que esté trabajando, ¿bien? En promedio, acá siempre hablamos de un promedio, no hablamos de un individuo en particular, ¿cierto? Pero también aparece un patrón interesante, que es que aquellas mujeres, ¿bien? Que son más jóvenes, ¿bien? Y condicionados en su ingreso, por lo que tienen una mayor probabilidad, ¿cierto?, de estar trabajando, ¿ok? Sin embargo, uno sí nota, fíjense ahora, una cierta diferencia en el gap de la edad a medida que aumenta o disminuye el ingreso. Ejemplo, en una familia que tiene casi cero ingreso, por decir algo, ¿cierto? Que tiene cero ingreso, la diferencia en las probabilidades predichas entre los grupos de edades de las mujeres es bastante grande. ¿Bien? En cambio, este gap, esta diferencia de las probabilidades predichas para mujeres de diferente edad, va disminuyendo, se va haciendo cada vez más acotada, es decir, la diferencia siendo cada vez más chica, por ejemplo, cuando el ingreso aumenta. ¿Alguien me podría explicar este patrón o cómo le podemos dar, ¿cierto?, una interpretación teórica a ese patrón? ¿Alguien? Para no tener que obligar a alguien que lo haga. Ah, Patricia, ¿está por ahí? Sí, profe. Patricia, disculpe que la moleste, pero necesitamos su ayuda. ¿Nos podría interpretar este gráfico nuevamente? Pero ahora viendo estas diferencias, ¿cierto?, que existen entre las diferentes edades a medida que el ingreso cambia.
Profesor, disculpe, es que la verdad no he puesto mucha atención. Ya. ¿Alguien quiere darle una interpretación? ¿Alguien que esté en la clase? Alicia, ¿está por ahí? Sí, profesor. ¿Alicia nos puede ayudar? ¿Cómo era la pregunta? Si me puede reinterpretar el gráfico nuevamente. ¿Me puede explicar lo que nos dice el gráfico o cómo usted lo entiende? Que a mayor ingreso familiar, ¿Ya? eh, la probabilidad de que la mujer esté trabajando va disminuyendo. Muy bien. ¿Y en términos de edad? Que condicionando por el ingreso familiar, ¿Ya? a mayor edad, menor es la probabilidad de que la mujer esté trabajando. Ya. Ahora júnteme las dos. Eh, Por ejemplo, esta diferencia en edad que usted observa, ¿cierto? De mujeres de 30, 40, 50, 60 años. Esta diferencia se va haciendo más grande o más chica cuando el ingreso aumenta. menor. Menor, muy bien. ¿Y tiene alguna intuición o interpretación de por qué podría ocurrir eso? Podríamos decir que a medida que aumenta el ingreso familiar Ujú. y a mayor edad, menor es la probabilidad de que la mujer esté trabajando. ¿Ya? Sí, pero creo que sea un poquito más al detalle lo siguiente, mire, que se voy a dar un poquito. Mire. Fíjense que acá, cuando hablamos de familias muy ricas, por decir algo, ¿cierto? Tienen el extremo del eje X. Bien. Fíjense que la diferencia no son muchas entre edad, ¿cierto? Es decir, de hecho, si uno grafica el error estándar de esto, uno podría decir que estas diferencias no son estadísticamente significativas. Es decir, la diferencia de la probabilidad de estar trabajando entre mujeres de 30, 40, 50, 60 años, al parecer estadísticamente son similares y muy bajas, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de familias muy, muy pobres, la diferencia al parecer sí son significativas entre la edad. Entonces, lo que trataba de que usted me explicara, o sí, lo que trataba de que me explicara es, ¿por qué cree usted que ocurre eso? ¿Tiene alguna intuición ese resultado? En el fondo estábamos diciendo, mire, lo que estábamos diciendo con este gráfico es que al parecer, para la mujer, a las familias que tienen mucho, mucho ingreso, da lo mismo la edad de la mujer. ¿Bien? Siempre va a tener una probabilidad muy bajita de estar trabajando. Las familias muy, muy pobres, la edad sí tiene una diferencia, tiene un efecto significativo, ¿no? En la probabilidad de estar trabajando. ¿Bien? Ok. ¿Pregunta hasta acá? No, profe. Ya. Bien. Acá, fíjense que una idea similar, por ejemplo, si estuviésemos interesados en ver si en realidad tener hijos de 0 a 5 años es relevante para que la mujer trabaje. Por ejemplo, pensando en políticas públicas de expansión, ¿cierto? De, no sé, sala cunas para las familias. Uno podría mostrar una talita de probabilidad predicha como esta, en donde uno pudiese observar el efecto que tiene el número, no el efecto, ¿cierto? Pero más o menos cuál es la probabilidad de que una mujer esté trabajando, dado una cierta cantidad de hijos entre 0 y 5 años. ¿Bien? Y de hecho, lo podemos hacer también con una tablita cruzada, con otra variable. Si la mujer fue o no fue a la universidad. Entonces, fíjense que en esta columna, en la primera columna tenemos el número de hijos. Mujeres que tienen 0 hijos entre 0 y 5 años, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos. Tenemos la probabilidad predicha, bien, promedio. Y además tenemos la diferencia entre aquellas mujeres que fueron y no fueron a la universidad. ¿Ok? Entonces, lo que uno primero observa
es lo siguiente. Siempre la probabilidad predicha para las mujeres que no fueron a la universidad son menores que las probabilidades predichas para las mujeres que sí fueron a la universidad. ¿Ya? Entonces, ir a la universidad siempre va a aumentar la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral, ¿bien? Independiente de la cantidad de hijos, ¿ya? En promedio. Ahora, si uno observa, fíjense, la cantidad de hijos sí al parecer tiene un efecto bastante grande, porque no tener hijos, no tener hijos entre 0 y 5 años implica que hay una probabilidad entre 61% y 68% de que la mujer esté en el mercado laboral, esté trabajando. Obviamente con 3 hijos, esas probabilidades para ambos grupos caen drásticamente. ¿Bien? Es decir, con 3 hijos, es decir, esta línea de acá, o esta fila de acá, las probabilidades son del 1% y del 3%. ¿Bien? Dicho de otra manera, la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral con 3 hijos es diferente para mujeres que fueron a la universidad y no fueron a la universidad, pero son bastante bajitas. 1% para aquellas que no fueron a la universidad y un poquito más alta del 3% para aquellos que sí fueron a la universidad. ¿Bien? Y fíjense que la diferencia entre ambas tipos de mujeres, aquellas que fueron, perdón, que no fueron y que fueron a la universidad, siempre va decreciendo con la cantidad de hijos. ¿Bien? ¿Pregunta hasta acá? Bien. Entonces fíjense que existen varias formas entretenidas de mostrar los resultados de un modelo binario, estimado ya sea por un probit o un logit. Por lo general, chicos, les recomiendo bastante que si van a ocupar alguna vez en su vida algún modelo no lineal, como un probit o un logit, traten siempre de hacer tablitas intuitivas, ¿bien? No se queden siempre con los coeficientes, porque uno mira la tablita de coeficientes, ¿cierto? Y dice, ok, bueno, no sé, a mayor cantidad de niños, ¿cierto? Uno esperaría que la probabilidad de que la mujer esté trabajando disminuya, como, ok, ya. Pero si uno muestra esto un poquito más desagregado en términos de probabilidad de predicha, fíjense que tiene un efecto mucho más fuerte, ¿cierto? Para los que están escuchando su exposición o están viendo su trabajo. ¿Bien? Ok, lo que vimos anteriormente son solamente probabilidades predichas y no hemos hablado en ningún momento de cambios marginales. ¿Ok? Entonces, nuevamente insisto en esto de que en un modelo lineal, ¿bien? Como el mínimo cuadrado ordinario, si quiero ver el efecto que tiene un cambio marginal en la variable x, ¿bien? Entonces esto nos da el coeficiente. ¿Ok? Entonces, cuando uno analizaba los coeficientes del modelo lineal, uno decía, ok, mira, el beta tiene tal valor. Entonces, por ejemplo, no sé, si esto era igual a 0,02, entonces uno decía, mira, el coeficiente es positivo, por lo tanto, aumenta la y cuando aumento la x, y cuando aumento la x en una unidad aproximadamente, la y aumenta en 0,02 unidades. ¿Bien? Entonces, el beta tenía una interpretación también en términos de efectos marginales, es decir, el valor, el 0,02, tiene una interpretación directa. Lamentablemente, los modelos binarios, ¿bien? No podemos hacer esta interpretación directa, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerde que, bueno, en primer lugar, la probabilidad de observar que la mujer esté trabajando condicionada en las X es igual a la acumulada, ¿bien? De X beta, ¿bien? Entonces, si yo quiero ver el efecto que tiene en la probabilidad de que la mujer esté trabajando cuando cambio X, la késima X, en una unidad aproximadamente, fíjense que esto es distinto al beta, késimo. ¿Bien? Es decir, acá los betas, en los modelos
no lineales, no tienen no lo puedo interpretar como un cambio marginal. De hecho, si sacamos esta derivada, y asumiendo que la x es continua, fíjense que esto es igual a ¿qué cosa? Es la derivada de la función con respecto a x beta transpuesto por la derivada de x beta transpuesto con respecto a x k'ésimo. Bien, en el fondo acá tenemos que aplicar la regla de la cadena. Bien, y si hacemos esta derivada, entonces nos va a quedar lo siguiente. Esta primera derivada, la derivada de la función con respecto a x beta, bien, no es otra cosa que la función de probabilidad, bien, que estemos ocupando por la derivada de lo que está dentro de la función con respecto a xk, eso nos va a dar el beta ks. Bien. Ahora, alguna sutileza. Recuerden que esto es la CDF, la función de probabilidad acumulada. Esto es la PDF, la función de probabilidad. ¿Ya? Como la acumulada es la integral de la PDF es la derivada de la acumulada. Por lo tanto, cuando vemos esto, la derivada de la acumulada con respecto a lo que esté dentro de la acumulada, uno inmediatamente dice, ok, esa es la PDF. ¿Ya? Ok, eso es lo primero. Lo segundo importante es que, fíjense que ya no es, el efecto marginal no es solamente beta, como en el caso lineal. ¿Bien? Ahora tenemos acá este personaje que tenemos acá. Está multiplicado por eso. Por lo tanto, podemos observar dos cosas. El efecto marginal de una variable, ejemplo, el efecto marginal que tiene la edad sobre la probabilidad de estar trabajando, ¿bien? Va a ser distinto para cada individuo o para cada mujer en mi muestra. ¿Por qué? Porque fíjense que como la PDF está en función de las X que varía por individuo o por mujer, entonces el efecto marginal también va a ser distinto para cada mujer. ¿Bien? Porque las X son distintas para todas las mujeres. ¿Bien? Y depende también de todas las variables y modelos. ¿Ok? Eso es el primer punto. Es decir, recuerden, el efecto marginal de una variable continua, ¿bien? En la probabilidad de que la mujer esté trabajando, ¿bien? Va a ser distinto para cada mujer. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar este elemento, es decir, la PDF para la X de cada individuo. Y el signo del efecto marginal viene dado por el beta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que, en primer lugar, esto es una PDF. Bien, esto es una PDF. Y como una PDF siempre va a ser positivo. Bien. Entonces el beta puede ser negativo y positivo. Por lo tanto, el beta es el que me va a indicar si aumentar X aumenta o disminuye la probabilidad de que la mujer esté trabajando. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Insisto, en que los betas estimados, los beta gorritos, solamente me indican la dirección de cambio. Por ejemplo, si en el caso anterior yo veo que, esto no se ve nada, que el beta de la edad es menos 0.01, ¿bien? Lo único que puedo decir con esto es que a mayor edad, menor es la probabilidad de que la mujer esté trabajando. Pero no puedo decir de que el cambio en la probabilidad es de un 1%, porque no es cierto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos que evaluar el efecto marginal en las X de todos los individuos en mi muestra. Bien. Insisto, los betas no me indican efecto marginal, solamente me indican la dirección del efecto marginal. ¿Bien? Ok. ¿Pregunta con esto?
¿Sí? ¿No? ¿Bien? Ok, ya. Acá está un poquito más formalizado y mejor escrito lo que he dicho, ¿ya? Entonces, resumiendo, estamos dando la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral, ¿bien? En función de sus características. Donde F, recuerde que puede ser la acumulada estándar de una normal o puede ser una distribución logística, ¿bien? Va a depender si elegimos probit o logic, ¿ok? Entonces, el cambio marginal, cuando cambia una variable continua, ¿bien? Es igual a la derivada de esto, que es igual a esto porque estamos aplicando regla a la cadena y por ende entonces es igual a esto. ¿Bien? Esa F es la P de F, por lo tanto va a ser distinto para un logic y para un probit. Si tengo un modelo probit, entonces esa F es la normal estándar, la P de F. ¿Bien? Si es un modelo logic, ¿bien? Esto está mal, esto es modelo logic, va a ser la PDF de un logic, ¿ok? Que en el caso de un modelo logístico, nosotros sabemos cuánto es esa PDF, porque tiene una fórmula cerrada, ¿bien? Pero insisto, acá lo importante es que los efectos marginales van a ser distintos para cada uno de los individuos. Ahora, dado eso, dado de que la PDF va a ser distinta para, perdón, que el efecto marginal va a ser distinto para cada individuo, la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo yo puedo obtener un efecto marginal resumen de todo mi individuo? Si tengo 5.000 individuos, al igual que lo que pasaba con la probabilidad predicha, yo no voy a presentar las 5.000, ¿cierto?, efectos marginales. ¿Bien? Es casi imposible. Por lo tanto, tenemos que buscar una medida de resumen del efecto marginal. Hay dos formas de obtener un efecto marginal resumen. ¿Bien? El primero de ellos es, déjenme tengo acá la slide. Sí. El primero de ellos se llama efecto marginal promedio. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el efecto marginal promedio? Bastante sencillo. Calculo el efecto marginal para cada uno de los individuos y los promedios. Entonces, en el fondo es como que yo calculaba el efecto marginal para cada uno de nosotros en esta clase y luego saco un promedio de todos esos efectos marginales. ¿Bien? Ese efecto marginal promedio. ¿Bien? Otra forma es calcular el efecto marginal en la media de las variables. ¿Bien? En este caso, lo que hacemos es, en vez de calcular el efecto marginal para cada uno de los individuos y luego lo promediamos, en este caso lo que hacemos es evaluar el efecto marginal en el promedio de las variables. Por lo tanto, acá lo que voy a obtener es evaluar la PDF, ¿bien?, multiplicando los betas por el promedio de las variables. ¿Ok? En ambos casos voy a tener una medida de resumen, ¿bien?, o un promedio, ¿cierto?, del efecto marginal. La pregunta que sigue es por cuál uso. ¿Bien? Si utilizo, perdón, el promedio del efecto marginal o utilizo el efecto marginal evaluado en el promedio de las variables. La respuesta es que no debiese importar. Por lo general, los libros dicen eso, ¿ya?, que no debiese importar. Pero yo sí creo de que el primer caso es mucho más intuitivo que el segundo caso. ¿Bien? Le voy a dar nuevamente un ejemplo. Bien, entonces voy a reducir un poquito el ejemplo de la participación laboral de la mujer. Entonces voy a decir de que estamos modelando la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral con un modelo Probit, por ejemplo. Entonces acá tengo la normal estándar acumulada, beta 0 más beta 1 por edad de la mujer, ¿bien?, más beta 2 por si la mujer fue o no fue, bien,
a la universidad. Bien. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, ¿qué es lo que haría el computador? Porque eso no lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer el computador si le pedimos el promedio de los efectos marginales? Lo que va a hacer es, una vez que obtengo, ¿cierto?, los beta gorritos, bien, lo que va a hacer es calcular 1 sobre n, sumatoria de 1 hasta n, de la acumulada, perdón, no la acumulada, ¿cierto? En la PDF. Entonces, acá sería la PDF de la normal estándar, evaluado en beta 0 gorrito más beta 1 gorrito por la edad de cada una de las mujeres, ¿bien? Más beta 2 gorrito por la DAMI si fueron o no fueron a la universidad, ¿bien? Esa sería la forma de cálculo del efecto marginal promedio. ¿Bien? El efecto marginal en el promedio de las variables sería lo siguiente, que sería F, que es F en este caso, en este ejemplo, la normal estándar, pero la PDF, no la acumulada, de beta 0 gorrito más beta 1 gorrito, pero el beta 1 gorrito ahora en vez de estar multiplicado por la edad de cada una de las mujeres, lo vamos a multiplicar por el promedio de edad de las mujeres, que es mi muestra, más beta 2 gorrito. Ah, acá me faltó algo, chicos, ¿cierto? Disculpen. Me faltó acá multiplicar, por ejemplo, por el beta, si estoy interesado en el efecto marginal de la edad, sería entonces beta gorrito de edad. Bien, ahí sí nos queda bien la fórmula, porque recuerden que es la PDF por el beta, que estoy interesado. Bien, entonces en el otro caso sería la normal, bien, la PDF la normal por beta 0 gorrito, beta 1 gorrito por promedio de edad de las mujeres, por beta 2 por promedio de la DAMI, si la mujer fue o no fue a la universidad, por el beta de la edad, si estoy interesado en el efecto marginal de la edad. ¿Ok? Entonces fíjense que son dos formas de calcular el efecto marginal. Sin embargo, el segundo tiene un problema. Y el problema es que ese efecto marginal va a ser representativo solamente para la mujer promedio. Para la mujer que tiene un promedio de edad, nos supongamos que el promedio de edad es 40, ¿bien? Es la muestra, por decir algo. ¿Bien? Y esta es una regla de DAMI, 1 y 0. Entonces, supongamos que su promedio es 0.8. ¿Bien? Entonces, en el fondo, lo que estoy haciendo en el segundo caso es calcular el efecto marginal para una mujer muy particular. Una mujer que tiene el promedio de edad 40 y que tiene un 0,8, ¿cierto?, de tener o no tener el título universitario. Ahora, ¿qué significa eso? No lo sé. No sé qué mujer, ¿cierto?, tiene un 0,8 de título universitario. Entonces, fíjense que es difícil a veces darle una intuición, ¿bien?, a esa mujer o individuo promedio. ¿Bien? Por lo tanto, yo recomiendo que utilicen siempre, por lo general, el efecto marginal promedio. ¿Bien? ¿Pregunta hasta acá? No, profe. Ya. Obviamente los dos efectos van a ser diferentes, ¿ya? Pero usted va a tener que elegir cuál va a reportar. ¿Ya? Bien. Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Y ya la próxima semana vamos a terminar con interpretación y vamos a hacer un ejemplo aplicado. El ejemplo aplicado ya está en Educandus para que lo puedan descargar para la próxima clase. Y la idea es que ustedes vayan haciendo junto conmigo los ejercicios. ¿Bien? ¿Pregunta, duda, consulta? ¿No? No, profe. Ya, chicos, que tengan buena semana y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.